Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Sabrina y como ven en pantalla, en el día de hoy vamos a estar trabajando las propiedades de los logaritmos. En una presentación anterior nosotros ya hemos definido lo que es un logaritmo y hemos trabajado con la fórmula de cambio de base. Entonces, si no viste el video, te invito a que lo busques en el canal. Después, en la clase de hoy o en el video de hoy, vamos a estar explicando una a una las propiedades y vamos a trabajar con ejemplos de estos logaritmos. La definición propiamente dicha dice que un logaritmo en base a de b es un valor c, si solo si a a la c es igual a b. Acá debajo tenemos las condiciones que deben cumplir estos tres valores, que son la base, el argumento y el logaritmo, para que esté definido propiamente dicho él. Por otro lado, el cambio de base a lo que nosotros nos permite hacer es trabajar con la calculadora y expresar un logaritmo cualquiera en la base que nosotros estemos deseando trabajar. Sin más, vamos a las propiedades, que son bastantes y nos van a llevar un tiempo importante. Estimemos el logaritmo de 1. Pensemos, 2 elevado a qué número nos da 1. Sin duda ustedes me dirán 0, porque 2 a la 0 es 1. Entonces el logaritmo en base 2 de 1 es 0. ¿Qué sucede con el 4 y con el 20? Exactamente lo mismo. Entonces, a la conclusión que podemos llegar, y que es nuestra primer propiedad, el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Esto se expresa de manera matemática utilizando esta forma, donde a es un valor que por supuesto cumple las condiciones de las bases de los logaritmos. Un número mayor a 0 y distinto de 1. El logaritmo de la base. A ver, veámoslo en un ejemplo para poder entender. El logaritmo de base 2 de 2. Logaritmo en base 4 de 4. Automáticamente uno piensa en el 1 y efectivamente 2 a la primera es 2, 4 a la primera es 4 y 20 a la primera es 20. Esta propiedad nos indica que el logaritmo de la base es 1 cualquiera sea la base. Y esta es nuestra segunda propiedad. Ahora, cuando estemos en presencia de un producto, se va a complicar un poco la estructura de nuestra fórmula. Observen que tenemos un producto, ¿sí? Y aparece en el otro lado de la igualdad una suma. Y esto se debe a que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Tratemos de analizar un poco esta fórmula. Observen que aparece el logaritmo en base a en dos espacios. Justamente estos dos espacios son para P y para Q, que son nuestros factores que componen esta fórmula. Pero para poder entenderlo, observémoslo en un ejemplo concreto y poder comprender aún más esta fórmula. Nosotros mencionamos que el logaritmo en base a está presente en dos espacios. Entonces, el logaritmo de 2 está presente en ambos. Los factores son 8 y 4. Está presente el 8 y está presente el 4. Observen la estructura. Logaritmo en base a de P, logaritmo en base 2 de 8, logaritmo en base a de Q, logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Observen este desarrollo. Ahora, lo que podríamos analizar, que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 y que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. 2 más 3 es 5. Entonces, nuestro logaritmo da 5. Puedo aprovechar en esta instancia para recordar cómo se utilizaría el cambio de base para verificar este resultado. Con la calculadora tendríamos que escribir logaritmo de 32 dividido logaritmo de 2. Al presionar el igual, obtenemos el 5 que estamos mencionando. El cociente es muy similar a la fórmula anterior. Lo único que ahora, en lugar de una suma, vamos a tener una diferencia entre lo que sería el numerador y el denominador de nuestra expresión. Nuevamente el logaritmo va a estar presente en ambos espacios y P y Q van a estar en cada uno de ellos. Vamos a un ejemplo concreto. Tenemos la expresión general
tenemos un argumento y en el argumento un cociente, entonces vamos a tener que plantear la diferencia del numerador y el denominador. Y acá voy a aprovechar a trabajar algunas propiedades. El logaritmo en cualquier base de 1, mencionamos anteriormente que daba 0. El 36 lo podemos expresar como 6 al cuadrado, ¿sí? Y ahora hay una propiedad que es como si fuera un colorario, o sea, una propiedad que es desarrollo de otra, que nos permite estimar este tipo de logaritmos. Indica que cuando la base y el argumento son iguales y ese argumento está elevado a un exponente, el resultado de nuestro logaritmo es justamente el exponente. Entonces, mirando esta estructura, 6 es nuestra base, el argumento es 6 elevado a un número. El resultado de este logaritmo es 2. 6 menos 2 es menos 2, nuestra respuesta. El logaritmo de una potencia, algo parecido a lo que estábamos trabajando unos instantes, ¿sí? Pero en este caso la base y el argumento no son iguales, observen. Miren a la izquierda y a la derecha de nuestro igual. ¿Qué pasa con ese valor n? Baja y multiplica el valor de nuestro logaritmo. Vamos a un ejemplo para poder visualizarlo. Logaritmo en base 2 de 8. Ya sé, ustedes me dirán, profe, es 3. Bueno, veamos cómo lo podemos estimar aplicando esta propiedad. 8 es 2 al cubo. Este 3, que está en exponente, va a estar multiplicando al logaritmo, ¿sí? Ahora, base y argumento iguales. Eso es una propiedad, da 1. Entonces podemos decir, acá la tenemos, la propiedad para recordarlo, 3 por 1. Entonces nuestro resultado es 3, lo que ya intuitivamente estábamos calculando. Por supuesto que las propiedades se utilizan cuando los ejercicios son más complejos, ¿sí? Como en el caso de una raíz. Cuando nosotros tenemos una raíz, la fórmula va a ser esta, ¿sí? Pero a mí me gusta que tratemos de deducir el porqué, cuando es posible, de las fórmulas. Nosotros tenemos esta expresión y acá tenemos que tener presente que hay una propiedad que a nosotros nos permite expresar esto como si fuera un exponente fraccionario. Entonces, si ahora tenemos un logaritmo y tenemos un exponente, ¿qué pasaba con el exponente? Lo acabamos de mencionar recién. El exponente baja multiplicando a todo el logaritmo. Y tener esto o tener esto son dos expresiones que son equivalentes, por eso tenemos una igualdad, llegamos a lo mismo. Entonces, ¿es necesario recordar la fórmula de esta propiedad? No, porque si me acuerdo cómo se desarrolla la potencia, ya no la necesito, ¿sí? Observen que esto es lo importante de aplicar estos ejercicios, tratar de comprender de qué se trata. Ejemplo, ¿sí? Siempre vamos a partir de ejemplo. Acá tenemos raíz cuarta de 8. Acá escribo por las dudas la fórmula que nos permite expresar las raíces como exponentes fraccionarios, ¿sí? Observen que el numerador es el exponente donde está elevado radicando y el denominador es el índice de nuestra raíz. Entonces, 8 elevado a la ¿cuánto? 8 elevado a la 1/4. Este 1/4 que está en el exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Nosotros hace unos instantes estimamos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Entonces tenemos 1/4 por 3. Eso da 3/4. Entonces, el logaritmo de todo esto da 3/4. En pantalla tenemos el resumen de las propiedades que estuvimos trabajando. Sería interesante que las tengas a disposición porque ahora vamos a desarrollar algunos ejemplos un tanto más complejos para poder comprender un poco mejor. Pero
A ver, para tratar de recordarlos. En el video anterior nosotros mencionábamos que el logaritmo es la operación contraria a la potencia. Y cuando las bases eran iguales y había una multiplicación, los exponentes se sumaban. Entonces, observa esto. Multiplicación, suma. Cuando teníamos una división, los exponentes se restaban. División, resta. ¿Sí? Simplemente para que lo vayas teniendo en cuenta, y te puedo asegurar que después de tanto hacerlos uno termina comprendiendo igualmente de qué se trata. Ahora sí vamos a practicar. Te recomiendo que tengas lápiz y papel a disposición para poder realizar las propias producciones y confrontarlas a medida que vayamos explicando los resultados. Pero antes de comenzar, tenemos que tener presente que las propiedades son igualdades. Y esto que ves en pantalla es el típico ejercicio que nosotros tenemos que trabajar cuando aplicamos las propiedades de los logaritmos. Habitualmente se encuentran de esta forma, como si fueran desmembradas. La idea es expresarlas a partir de un único logaritmo. Para facilitar los ejercicios y la resolución de ellos, van a observar que vamos a trabajar siempre con logaritmo en base 10, por eso es que no estamos aclarando. Si gustas en este momento, pone pausa, intenta hacer tu producción, porque en los siguientes minutos vamos a estar haciendo la explicación. Primer ejemplo, tenemos una suma. Automáticamente yo te había mencionado que tenés que tener presente que si hay una suma, originalmente había una multiplicación. Entonces, tener el logaritmo de una suma es lo mismo que tener el logaritmo de la multiplicación. Entonces, nuestro resultado es logaritmo de 15. Seguramente a esta altura estás dudando del resultado, ¿cómo lo compruebo? Podés hacer esto. Escribir en tu calculadora logaritmo de 3 más logaritmo de 5, presionar el igual y sin apretar otra cosa, escribir logaritmo de 15, volver a presionar igual. Esos dos valores que obtengas son iguales, significa que el ejercicio está bien resuelto. Vamos con otro, hay una diferencia. ¿Qué operación asociábamos a la diferencia? El de cociente. 15 dividido 13 es 5, esta es nuestra respuesta. Pero ahora, acá tenemos como una mezcla. A ver, entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Acá tenemos una suma, significa que originalmente había una multiplicación. Pero después tenemos una diferencia, significa que hay un cociente. Entonces, 15 por 2 es 30, dividido 5, 6, nuestra respuesta, logaritmo de 6. Acá sucede lo inverso al caso anterior. Tenemos primero un cociente y después un producto. Nuestra respuesta final, observen que es logaritmo en base 10 de 10, eso da 1. ¿Por qué? Porque recuerdan la propiedad. Vamos con dos ejemplos más, ¿sí? Aparte de este. Tenemos un número que está multiplicando un logaritmo. Entonces, ¿qué era originalmente? Originalmente era una potencia, ¿sí? Entonces, el 3 pasa a ser potencia, 2 al cubo, 8. Acá sucede lo mismo. Tenemos un 3 que está multiplicando, pasa a ser potencia, y un 2 que también pasa a ser potencia. Pero, ¿por qué los expresamos como multiplicación? Observen que en el medio hay una suma, entonces lo podemos expresar como multiplicación. Resultado final, logaritmo de 72. Un poco más complejos. Aparecen fracciones, ¿sí? Y las fracciones que están expresadas como multiplicación, nosotros sabemos que fueron originalmente potencias, y las potencias fraccionarias, mencionamos la propiedad, ¿sí? Se pueden expresar como raíces. Entonces, tener un número elevado al 1/2 es lo mismo que tener la raíz cuadrada de ese número. Ahora, tenemos una diferencia.
Eso significa que originalmente era un cociente. Entonces, después de aplicar las raíces y aplicar el cociente, obtenemos logaritmo de 2/9, ¿sí? Observen, raíz de 4, 2, raíz de 81, 9. Como es una diferencia, vuelvo a decir, nos queda 2/9. A simple vista, este otro ejercicio presenta algo un tanto más complejo, que es este signo menos delante. A ver, la potencia está definida para valores positivos. Observen que el signo negativo sigue permaneciendo. Entonces lo vamos a expresar todo a partir de potencias positivas, ¿sí? Cada una de las expresiones fraccionarias se convierte a raíz, ¿sí? Y obtenemos que hay una suma, pero este signo sigue ahí estando como negativo. Entonces, pensemos unos instantes. Tenemos una suma, se puede expresar como un producto. Y este menos que está acá, en realidad se puede expresar como una división. Entonces, logaritmo de 10 dividido 5 es 10. Base igual al argumento da 1. Te proponemos estos otros. Pon en pausa el video, resolvelos, tómate unos instantes, ¿sí? Solamente es el resultado de lo que estamos proponiendo en este instante para que el video justamente no se haga tan extenso. Nos despedimos con un proverbio chino que dice: aquel que piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo pie. Como siempre lo hacemos, nos vamos a despedir agradeciéndote por haber estado viendo el video. Si tenés algún tipo de comentario, duda o consulta, podés hacerlo en este mismo espacio o visitando nuestro blog. Saludos.